Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquellos que ustedes demandan más información, es nuestro objetivo. Y hoy, para cumplir nuestro objetivo, tenemos con nosotros a la presidenta regional del Partido Popular en Canarias, doña María Estrella Navarro. Muy buenas tardes, y a su vez diputada regional. Muy buenas tardes y muchas gracias por su invitación. ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que tengo que decir muy bien. Y tengo que decir que estoy muy bien porque, bueno, ya tengo la primera dosis de la vacuna y lo que estoy deseando es que llegue ya la fecha para ponerme la segunda y estar inmunizada. Como el resto de los canarios, que sabemos que nos jugamos todo con la vacuna. Efectivamente. Porque la vacuna es nuestra salud y la vacuna además es nuestra economía y nuestro empleo. Y sobre todo para poner ese motor en marcha, que tenemos ganas que ya se active la economía y que las empresas empiecen nuevamente a rodar. Pero me gustaría comenzar, doña María Estrella Navarro, haciendo un análisis y nos vamos a la política nacional y nos vamos a las últimas elecciones que se ha celebrado, y en este caso en la Comunidad de Madrid, donde la señora Isabel Ayuso ha recibido el apoyo unánime, podemos decir mayoritario, por parte de los vecinos y vecinas madrileños. Han apoyado la candidatura de la señora Ayuso. Mira que ha tenido que aguantar ella cargos y carretones para poder llegar hasta donde llega, pero ha recibido el respaldo soberano de los vecinos y vecinas de Madrid. ¿Cómo valora estos resultados? Bueno, mire, más allá de la victoria de Ayuso y del Partido Popular, yo creo que lo que premiaron, ¿no?, o reconocieron los madrileños fue un modelo de gestión que está basado en anteponer el interés general de las personas al interés partidista. Los madrileños le pusieron fecha de caducidad al sanchismo y eso ha generado una ilusión, una esperanza en la mayoría de la gente. Yo lo palpo y lo vivo aquí en Canarias. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que hay otra forma de hacer las cosas y que el cambio es posible. Yo creo que Sánchez y su gobierno no dan más de sí, y no solo por su ineficacia o por su incompetencia a la hora de gestionar los intereses de los españoles, que también, y no solo por la victoria del Partido Popular en Madrid, es que los españoles ya no nos creemos ni la propaganda ni las mentiras de Sánchez y su gobierno, y sobre todo ese triunfalismo del que hace gala, cuando tú lo comparas con la realidad, pues choca, y los españoles no estamos viendo ese triunfalismo en nuestra realidad. Lideramos la caída del PIB, la caída del empleo, del déficit público. No sabemos nada, absolutamente nada, sobre esas reformas que dice que ha mandado a Bruselas, y reformas que afectan a cuestiones fundamentales, los impuestos, la reforma laboral, las pensiones. De eso no sabemos absolutamente nada. Y los españoles que estamos viendo, pues bueno, otras comunidades donde se gestiona diferente, por ejemplo las del Partido Popular, que lo que estamos haciendo es bajar impuestos, quitar burocracia, favorecer la libertad, y todo eso, ¿qué es lo que da? Pues da empleo y garantiza el bienestar social. Y bueno, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un nuevo ciclo, nos lo dicen las encuestas cada vez más. Ese nuevo ciclo liderado por Pablo Casado, que nos ven como alternativa a Sánchez, y bueno, y además tenemos en nuestras manos pues los antiguos gobiernos del Partido Popular, o como antes le decía, donde hoy se gobierna por parte del Partido Popular en muchas comunidades autónomas y también en muchas alcaldías. Estamos viendo en este caso, también hemos visto que la señora Ayuso, pues el señor Iglesias no tuvo nada que hacer con ella. Sí, yo creo que le debemos a la señora Ayuso, como bien dijo ella en una ocasión, el que haya dejado la política el señor Iglesias. Ha cambiado hasta el look. Se ha quitado la careta. Esa careta que tenía de muy cercano, muy popular, pues parece ser que no es la figura del señor Iglesias. Bueno, no tenemos al señor Iglesias, pero no olvidemos que sigue presente Podemos, ¿no? Y por lo tanto tendremos que estar atentos, y lo estamos, pues a lo que plantean, ¿no? Que en este momento todas las propuestas que han hecho, pues ya sabes a lo que nos han llevado, como lo tienen en su ADN, igual que el Partido Socialista. Cada vez que gobiernan tenemos
pues más impuestos, más déficit, más deuda y desgraciadamente también más paro. A través de esas elecciones en Madrid, pues ha hecho sondeos que parece ser que no ha tenido tanta publicidad mediática como si hubiera sido otro, y eso lo palpa también la ciudadanía, como la información no está llegando, por lo menos no se lo trae desde el parte del señor del CIC, pero bueno, esos son los sondeos donde el Partido Popular crece, donde el Partido Socialista retrocede y Unidas Podemos pues tiende a la baja. Sí, efectivamente, lo que yo antes le comentaba es que los españoles empiezan a ver a Pablo Casado como alternativa al sanchismo, al Partido Popular, y el Partido Popular estamos trabajando, ¿no?, en ese proyecto que queremos presentar a los españoles. Y le vuelvo a insistir en una idea que para mí es fundamental, es que además no venimos con las manos vacías, es que hemos gobernado 2 veces. Y las 2 veces que hemos gobernado hemos sacado a España de la ruina más absoluta, y eso está en nuestro haber, en el haber del Partido Popular. Y el trabajo que se está haciendo en las diferentes comunidades autónomas donde gobernamos, como Madrid, pues ha visto que se han bajado impuestos, que muchos dicen es imposible generar impuestos y garantizar el estado del bienestar. Pues allí donde gobernamos, en las comunidades donde gobernamos, se demuestra que sí es posible, que bajando impuestos se genera economía, y al generarse economía, pues se genera a su vez puestos de trabajo, que es lo que interesa. No como en Canarias, que lo primero que hizo el gobierno autonómico, este gobierno de las Flores, el señor Ángel Víctor Torres, nada más tomar posesión, lo primero que hicieron, les recuerdo, es recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones y quitarnos muchas bonificaciones que teníamos en el tramo autonómico del IRPF. Y de hecho hoy tenemos la suerte que el señor don Román Rodríguez nos ha llevado al top 10 del impuesto de sucesiones. Somos la 6ª comunidad de España donde más se paga por el impuesto de sucesiones. O sea que, como le decía, lo llevan en su ADN, ¿no? Pobreza, desempleo, subida de impuestos, subida de deuda, subida de déficit. Y lo estamos viendo en el gobierno de la nación y aquí, lo tenemos aquí en casa, en el gobierno de Canarias. Pues si eso lo trasladamos, fíjate, y lo ponemos sobre la mesa, muchos padres y madres siempre nos decían, para dejarle algo a mis hijos, en la casa que iba a fabricar, el dinero que iba a ahorrar, o todo lo que podía generar, era siempre pensando en los hijos. Hoy por hoy, el dejar una herencia a los hijos pasa de un bienestar a un calvario. Bueno, les recuerdo que nosotros, cuando estaba José Manuel Soria siendo vicepresidente del gobierno y consejero de Economía y Hacienda, pues se bonificó en el 99,9%, pero desgraciadamente el Pacto de las Flores, es decir, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias y los socialistas gomeros, de las primeras decisiones que tomaron fue la que le indiqué: recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones y quitar muchas bonificaciones que teníamos en el impuesto, en el tramo autonómico del IRPF. Nos venimos a Canarias y el plan... Y bueno, y subirnos el IGI, que me había olvidado. El IGI que lo subieron también a el tipo general. Y aplicar el IEN a productos que no tenía. Por ejemplo. Que eso lo estamos palpando en la cesta de la compra, porque en Canarias, hoy por hoy, la cesta de la compra es una de las más caras que hay. Y eso lo palpan los ciudadanos que no llegan a fin de mes. Nos venimos a Canarias y el plan reactivo del gobierno de Canarias ya tiene 1 año. ¿Se ha cumplido las expectativas? En modo alguno. Yo le puedo decir que 1 año después, pues se ha quedado reducida a un PDF colgado en una web del gobierno de Canarias. No funciona. Lo dijimos en su momento y por eso nos negamos a suscribirlo. Era un plan que no tenía contenidos concretos, ni objetivos definidos y mucho menos financiación. Fíjese usted si es poco transparente la cosa, que es imposible auditarlo, es imposible. Pero lo que tenemos claro es que no ha servido para nada. No ha ayudado ni a la crisis sanitaria ni a las consecuencias económicas y sociales que todos seguimos sufriendo, las familias, las pymes, los autónomos, los profesionales, todos los sectores. No ha servido para nada. Desde luego, el plan de reactivación económica yo lo defino como un gran fiasco, una propaganda más que les encanta al señor Torres y sus socios
de izquierda de este gobierno de Canarias que sufrimos. Estamos viendo cascadas por parte del señor Sánchez, gobierno de España, donde había anunciado todo ese dinero que ha venido de Europa. Europa no confía en Sánchez, no confía en el gobierno de España, por lo cual se está retrayendo y están buscando control para saber si se le puede dar, no se lo puede dar, cómo va a responder, no va a responder, o está esperando a lo mejor que haya elecciones y hay un cambio de gobierno, por otro lado. Pero en Canarias también han anunciado un nuevo retraso con esas ayudas dirigidas a las pymes y autónomos. Sí, bueno, vamos a ver, durante la pandemia, a día de hoy hemos perdido más de 10.000 empresas, tenemos 30.000 autónomos, que se dice pronto, en cese de actividad, y el 40% de la población activa en Canarias no trabaja, entre parados, personas o trabajadores que están en ERTE y los autónomos que están en cese de actividad. Bueno, teniendo este panorama, le doy estos datos para hacernos una composición. Las ayudas tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España, me estoy refiriendo a ayudas directas a pymes, a autónomos, a profesionales, pues han llegado tarde y mal. Si nos vamos a las del Gobierno de Canarias, hablaban de 400 millones de euros. A la hora de la verdad, los 400 millones de euros se quedaron en 84 millones. Y de esos 84 millones, solo se han entregado 15 millones. 15 millones, una vergüenza. Fíjese usted, se presentaron más de 18.000 solicitudes y solo han resultado en positivo 3.000 y pico. Una vergüenza con la que está cayendo. Y si hablamos de las ayudas de Estado, directas del Estado, esos famosos 1.144 millones de euros, pues mire, llevamos 3 meses esperando que el Gobierno de Canarias se digne a sacar el decreto de cómo se van a repartir, con lo que están sufriendo y han sufrido nuestras pymes, nuestros autónomos. Yo es que lo digo siempre, está claro que esta gente, los que tenemos en el gobierno, no saben lo que cuesta levantar la persiana cada día de un negocio, porque si no se entiende esta pachorra. Es que parece que les cuesta ayudar a nuestras pymes, a nuestros autónomos y a nuestros profesionales. Amén que las condiciones que se pusieron para acceder a esos 84 millones de ayuda directa por parte del Gobierno de Canarias han sido totalmente restrictivas, restrictivas. Pero es que la situación, doña María Auxilio Navarro, hay empresas que llevan más de un año cerradas y hay empresarios que la actividad no ha movido. La deuda es la que es. Pero vamos a ver. Y no puede asumir y no puede llegar a veces a esas ayudas que marcan. ¿Cuál es el objetivo? ¿No dar las ayudas? Pues a esa conclusión es a la que uno llega, por varias cuestiones. Primero, porque no se han establecido los mecanismos, que es una cosa que nosotros hemos pedido, para que se entreguen de manera inmediata. Y dos, esos requisitos que se pusieron para poder entregarlo, estoy hablando de los 84 millones, porque insisto, todavía el Gobierno de Canarias no ha sacado el decreto para repartir los 1.144 millones de ayudas directas del Estado a Canarias. Estamos hablando del Gobierno de Canarias. Y eso no ha favorecido, sino que se puedan entregar 15 millones de euros. Pero es más, nosotros hemos pedido hasta la saciedad desde el Partido Popular que no se puede exigir a estos autónomos, a estas pymes, que se esté al corriente de la seguridad social y de Hacienda, porque es que no han recibido ningún ingreso. Y encima han tenido que estar pagando impuestos, han tenido que estar pagando tasas, han tenido que estar pagando pues sus costes sociales, etcétera, etcétera, y no pueden más, no aguantan más, claro, no pueden, no aguantan más, y esta es la situación en la que nos encontramos en Canarias. Pero insisto, el gobierno, con esa pachorra que le caracteriza, por eso yo siempre insisto en la misma idea, es que no saben lo que cuesta, el sacrificio que supone levantar la persiana de un negocio cada día, no lo conocen. Y a todo esto tenemos que añadirnos el infierno fiscal que nos espera, con toda esa subida de impuestos que nos anuncia el Gobierno de la Nación, y por ejemplo también con las nuevas formas de las cotizaciones de la Seguridad Social de los autónomos. ¿Dónde se ha subido? Claro, y se hace por... En media pandemia, ¿eh? Claro, con la actividad se ha subido, pero además ahora se quiere cambiar y que se haga por ingreso. Esto, desde luego, aquella frase que decían y repetían hasta la saciedad
y que siguen repitiendo tanto el gobierno de la Nación como el gobierno de Canarias, nadie se va a quedar atrás. Pues mire, de nadie se va a quedar atrás, ¿sabe lo que hemos pasado? Nadie va a dejar de pagar. Nos espera, créame, un infierno fiscal, y eso nos va a afectar negativamente al consumo, a la inversión, y la recuperación económica pues va a tardar mucho más de lo que se espera. De hecho, el Partido Popular a nivel nacional le presentamos un plan de choque económico que se está poniendo en práctica o se ha puesto en práctica en otros países: bajada de impuestos, acabar con la burocracia, más liquidez, más flexibilidad laboral. Y nos dijeron que no, y como antes le decía, ¿no? Y encima nos venden un triunfalismo. Y el triunfalismo viene con una caída a nivel nacional de nuestro PIB de un 11%, están contentos porque dicen que nos vamos a recuperar enseguida, porque podemos tener una recuperación del 4% e incluso de un 6%, que es de la que habla el gobierno de España, cuando tenemos una caída acumulada muy importante, que cae por su propio peso. Pero nos dijeron que no, porque el plan de choque económico venía del Partido Popular. ¿Por qué no ha habido por parte del gobierno una sensibilidad con la familia, que lo están pasando mal y lo siguen pasando mal, y hay una incertidumbre? Y le digo dónde está la sensibilidad: la declaración de la renta, donde hemos visto que han fundido a muchos españoles y españolas, y no digo si es para ERTE, digo no, con el tragalengua que se han montado con la declaración de la renta. Al tener dos pagadores, aquellas personas que estaban en ERTE se ven obligadas, y el gobierno sale como la manita de caridad y nos dice: lo que vamos a hacer es facilitar el pago, pero tienes que pagar. Personas que se le han reducido. Tiene que pagar, y no solo eso, sino que además que el tiempo que están en ERTE se cuenta como desempleo. Esto es gravísimo, es gravísimo. Pues esto es lo que está pasando hoy. Y así todo, bueno, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad que se prolonguen los ERTE y también el cese de actividad de los autónomos por todo el tiempo que haga falta, hasta que tengamos una recuperación económica en Canarias. Usted, cuando hablamos de tanto dinero, es que yo pregunto, ¿no? Y digo, si hay tanto dinero y tanto que ha mandado Europa, ¿por qué el gobierno de España le pide a los ayuntamientos que los remanentes en una primera acción, ¿se acuerda? No sé a quién se le ocurrió la grandísima idea, no sé si le van a dar el premio Nobel de Economía, cuando propuso a los ayuntamientos, que se reveló todos los ayuntamientos de toda España, en que los remanentes de los ayuntamientos lo pedía el gobierno, y la respuesta fue que no, y dice: pues ahora pues vamos a tomar medidas contra todos ustedes, en el cual no se lo vamos a dejar gastar, y otras historias. Y encima le decían que... Pero parece ser que el gobierno de Canarias, tanto también dinero que iba a poner en marcha, pues también se le ocurrió esa grandísima idea, o alguien se lo transmitió a Víctor Torres y a Román Rodríguez. Dice: pues vamos a hablar con los ayuntamientos para los fondos FEDECAN, pues también nosotros darle el uso también ese. Sí, ¿hay dinero o no hay dinero? La pregunta: si hay dinero, ¿por qué tenemos que coger los remanentes de los ayuntamientos y tenemos que coger los fondos? Hay dinero, pero evidentemente han querido quedarse con el dinero de los ayuntamientos, y gracias a ellos, que se han puesto en pie de guerra, porque además es la primera puerta donde todos acudimos, y han estado todos, con independencia del color político, dando la cara por sus vecinos, por el tejido comercial de su municipio, atendiendo a todas horas. Pero lo cierto es que no han podido con ellos, porque, insisto, se han puesto en pie de guerra, y con el tema del FEDECAN, por supuesto que han dicho no. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque ya tienen la mayoría de ese dinero comprometido para hacer inversiones, y necesitan las inversiones en ese municipio, porque eso genera economía, y al generar economía se crea empleo. ¿Cómo van a renunciar a eso? Imposible. Hemos celebrado el pasado domingo el Día de Canarias, el día 30 de mayo. En el discurso del presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, destacaba que en estos momentos las islas existen más certeza que incertidumbre. ¿Lo comparte? Mire, a mí sinceramente me pareció un discurso triunfalista, alejado totalmente de la realidad, y no me pareció un discurso institucional. Me pareció un mitin electoral e, insisto, triunfalista, y sinceramente no lo entiendo a qué obedece ese triunfalismo, porque les recuerdo que en Canarias
han fallecido 766 personas por la pandemia y se han contagiado más de 50.000. Y esto yo creo que ya solo con estos datos son durísimos, tristes, como para ser triunfalistas. Pero es que además lo vimos presumiendo de su gestión y sacando pecho pues por el plan de reactivación económico que antes comentábamos. También me pareció una falta de respeto por parte del presidente del gobierno hacia las familias, hacia las pymes, los autónomos, los profesionales, de manera muy particular, que lo están pasando tan mal, cuando afirmó que con los 1.144 millones de los fondos que van a venir del gobierno de la nación, de ayudas directas a Canarias, con eso se puede transformar nuestro tejido productivo. Pero hombre, ¿qué está diciendo? No nos tome el pelo. Es que solo el sector turístico, nuestro principal motor económico, perdió en el 2020 más de 12.000 millones de euros de facturación. Eso es tomar el pelo. O, por ejemplo, lo que antes le comentaba, que llevamos 3 meses y todavía esos 1.144 millones no se han podido distribuir porque el gobierno de Canarias no ha hecho su trabajo. Y su trabajo es sacar el decreto para distribuirlo, para decirnos cómo lo va a distribuir. Entonces eso me parece, vamos, tremendo. Y después ese objetivo que también se marca y que presume de ello, el 70-70, bueno, sinceramente otra tomadura de pelo, porque si hablamos del 70% que él habla por ciento de turismo, es decir, que él presume que vamos a recuperar el 70% de turismo, es falso, está mintiendo. En el 2019 llegaron a Canarias más de 15 millones de turistas. Para que se cumpliera ese 70% que él afirma, tendrían que venir este año 11 millones de turistas. Pues mire, desgraciadamente no va a ser así. Entonces, claro, cuando uno escucha al presidente decir eso, nos parece una falta de responsabilidad tremenda. Es más, yo no creo que su función sea jugar a ser pitonizo. Yo creo que lo que tiene que hacer es usar datos reales y sobre todo buscar medios, recursos, ayuda, lo que sea, para sacar a nuestro sector turístico del momento tan complicado que hemos tenido, cero turístico, que se dice pronto. Y les recuerdo que a día de hoy todavía estamos esperando por ese plan de choque turístico que nos prometió la ministra de Turismo desde el pasado octubre del 2020, y a día de hoy ni un euro de ese plan de choque para ayudar al sector turístico canario. Y después también el otro 70% que se refiere a las vacunas, hombre, pues me parece poco serio. Nos afirma que este mes de junio vamos a tener al 70% de la población inmunizada. Ojalá sea así, pero sabemos que no, y le digo que no. Muchos tendrían que vacunar en lo que queda de mes, toda vez que a día de ayer los datos oficiales dicen que vacunados, o sea, inmunizados, no con una dosis, con las dos, tenemos solo un 18% de nuestra población. Yo creo que el señor Torres se debe dejar de tanto eslogan y lo que tiene que hacer es buscar vacunas y vacunar. Porque como le decía al inicio de esta conversación que estamos manteniendo, la vacuna es nuestra salud y la vacuna es garantía de nuestra economía y de nuestro empleo. ¿Usted cree que la ministra de Turismo palpa realmente el motor económico del turismo de Canarias? Digo, porque como ha añadido un municipio más a Gran Canaria, San Bartolomé de Tijuana. Yo lo que le puedo decir, y lo digo sin ningún tipo de rubor, es que la ministra nos ha dejado tirados. Literalmente tirados. En su momento nos anunció que íbamos a tener corredores seguros, ni uno. Nos habló que a final del 2020 nos iban a venir, yo ya no me acuerdo cuántos turistas, nada. Y el plan de choque turístico para Canarias, en 3 ocasiones que vino a Canarias, lo anunció. La última vez, lo recuerdo como hoy, incluso se hizo hasta una foto en el Teide para ratificar, me acuerdo, y dijo literalmente, el 31 de octubre del 2020 los canarios contarán con ese plan de choque. Nada de nada. Por lo tanto nos ha dejado tirados, con 0 turístico. Pues nada, ahora vino Lanzarote, no sé si lo recuerda, y ahora nos habla o nos promete de nuevo, creo que le dice estrategia sostenible del turismo, que no sé ni lo que es, pero habla de 1.900 millones de euros en 3 años, pero no solo para Canarias,
para todo el país, con 12.000 millones solo de pérdida de facturación por parte del sector turístico en Canarias. Y bueno, y para mí también otra decepción, los fondos europeos. El monto total para el turismo son 3.400 millones de euros para toda España y en 3 años. Hombre, y yo ver al señor Torres al lado de la ministra, chitón, calladito, cuando nos ha dejado tirados, cuando ahora donde dijo que iba a ser solo para nosotros, ahora es para todo el mundo, y en esas cuantías, y aplaudiendo, la verdad que me parece poco serio. Canarias no se merece ese trato. ¿Sabe qué pasa? Que Canarias ha dejado de ser una cuestión de Estado con este gobierno. Nos dejan tirados y abandonados en todo, y le puedo poner muchísimos ejemplos que los estamos sufriendo en nuestras carnes. Se ve reflejado en la crisis migratoria que hemos sufrido aquí en Canarias, con ese amontonamiento de personas, de vidas humanas en el muelle de Arguineguín, que se tuvo que denunciar internacionalmente para que se tomaran las medidas ramplonas, porque le costó a los ministros llegar, pero en 24 horas, con la crisis en Ceuta, el señor Sánchez estaba en Ceuta. Aquí se vino a Lanzarote a pasar vacaciones. Sí, a coger el sol y a disfrutar de nuestro clima. Pero trasladarse al muelle de la vergüenza, es decir, al muelle de Arguineguín, para ver lo que vimos todos los canarios, esas imágenes espeluznantes de la gente tirada a ras del suelo, pasando ese calor, hacinados, a eso no vino. Mire, yo lo que le puedo decir es que cualquier agresión a nuestras fronteras, como lo vimos hace unas semanas en Ceuta, desde luego el Partido Popular siempre va a estar con España y con su gobierno, sea del color que sea, y cometa, por muchos errores que cometa, que aquí ha cometido muchos errores, porque lo que pasó en Ceuta es una crisis diplomática. Dicho esto, a nosotros nos preocupa lo que está pasando en Ceuta, y nos preocupa porque nos afecta directamente, y la seguimos con mucho interés, porque nos afecta en temas de inmigración, en nuestras aguas territoriales, que las invadió Marruecos por decreto en su boletín oficial hace escasamente un año. Y yo sé que muchos dicen, entre otros el presidente Ángel Víctor Torres, que lo de Ceuta no tiene nada que ver con lo de Canarias. Y yo soy de las que dice que no, que sí tiene que ver. Yo entiendo que el origen es el mismo. Lo que sí es cierto es que la solución que se dio en Ceuta no se ha dado aquí. Como bien ha dicho usted, el presidente se trasladó inmediatamente a Ceuta. Se pusieron pues todos los medios enseguida a disposición, el ejército, la policía, la Guardia Civil. Por cierto, hay que felicitarlos y agradecerles el magnífico trabajo que realizaron y que siguen realizando. La derivación inmediata en caliente de los inmigrantes irregulares, o el reparto por imposición de los extranjeros, de los menores extranjeros no acompañados a las diferentes comunidades autónomas. Eso aquí en Canarias no lo hemos visto. Seguimos esperando por el presidente. Tenemos 2.700 menores extranjeros no acompañados. Incluso muchos de ellos no podemos certificar que sean menores, porque no tenemos los recursos suficientes para poderlos certificar. Y no lo digo yo, no lo dice el Partido Popular, lo dice la propia Fiscalía. Los centros, hacinada a la gente y que no reúnen las condiciones. E insisto, no lo digo yo, no lo dice el Partido Popular, lo dicen el diputado del Común y el defensor del pueblo. Hemos tenido en el 2020 23.000 inmigrantes irregulares. De estos, el 52% proceden de Marruecos. Y en lo que va de año, ya tenemos, si nos comparamos con el mismo periodo del año anterior, más de un 140%. Y la respuesta no ha sido ni rápida, ni satisfactoria, ni urgente, como ha sido en Ceuta, que además lo aplaudo. En Canarias se nos ha dejado solos, se nos ha abandonado. Yo lo he dicho en más de una ocasión, nos convertimos en la cárcel, en el muro de contención, para que no llegue la inmigración irregular al resto de Europa. Pero ahí teníamos el concepto por parte de los ministros, entre ellos el señor Marlaska, que no iba a permitir que entrara en Europa la migración descontrolada. Y en este caso Canarias no es Europa. ¿En qué territorio estamos? Bueno, por supuesto que estamos en Europa, ¿no? Y somos frontera de Europa. Pero bueno, ya usted sabe lo que hemos tenido.
un paseo de ministros, cada uno diciendo lo que se le ha ocurrido, pero desgraciadamente no se ha cumplido nada, absolutamente nada. Y claro, uno siente impotencia, porque estamos ante una crisis humanitaria y no tenemos por qué sufrir, insisto, con lo que estamos viendo. Muchísima gente que ha muerto en el mar, llegando a nuestras costas, las imágenes que hemos visto en nuestras playas, en esos centros, en el muelle de la vergüenza. Pero bueno, ¿esto qué es? Incluso incidentes, ¿no? Inmigrantes deambulando por las calles, sin tener que comer, que han sido atendidos por los vecinos de la zona. Esto no puede ser, ¿no? Y nosotros lo que exigimos es que se nos dé la misma respuesta contundente, inmediata, que se ha dado en Ceuta. Otro de los temas que está candente y en este caso ha creado un malestar y es la respuesta que están dando todos los españoles. Más del 80% de los españoles no está de acuerdo, y estamos hablando de lo que está proponiendo el gobierno de España, el gobierno conformado en este caso por el Partido Socialista Unidas Podemos, conjuntamente, que gobierna este país, que son los indultos a los presos, en este caso políticos condenados por el proceso. Bien, el informe del Tribunal Supremo es contundente, y el informe lo que nos dice es que no se da ninguna condición para que se pueda conceder el indulto, pero es que a eso tenemos que añadir que estos políticos condenados no están arrepentidos, no. Es más, es que públicamente dicen que lo volverían a hacer. Por lo tanto, este indulto, hay que decirlo claro, yo lo digo claro, es el pago de Sánchez a permanecer en el gobierno. Tiene un gobierno débil y necesita del apoyo de los independentistas. Y esto, por eso se da este indulto. Y bueno, después intenta disfrazarlo, ¿no? Que va a favorecer a la convivencia, etcétera, etcétera. Mire, estamos en un Estado de Derecho en España y la convivencia se garantiza cumpliendo la ley y cumpliendo las resoluciones judiciales. Por lo tanto, ese autoindulto que se da Sánchez es un pago para poder seguir en el poder. Y eso es lo que hay. Desde luego el Partido Popular estamos pidiendo firmas porque la gente está muy enfadada para que se pronuncien en contra del indulto, y vamos y estamos presentando en los ayuntamientos, en los cabildos, en el Parlamento, pues también iniciativas para que entre ellos hay desde el Partido Socialista. Sí, evidentemente, porque el informe del Tribunal Supremo es contundente, y usted comprenderá que la ley está para todos y hay que cumplirla. Y bueno, y después escuchar que va a ser un indulto rápido, limitado, creo que decían, ¿no? Irreversible. Por favor, que no nos tomen el pelo. ¿Cómo que un indulto limitado y irreversible? Pues claro que es limitado si el Tribunal Supremo ha dicho que no se dan los requisitos. Pues claro que tiene que ser así, irreversible. Y todos los indultos son reversibles. Cuando usted comete otra vez... Pero faltaría más, es que alguien está ajeno al cumplimiento de la ley. Es que si se comete un delito, se le enjuicia y se le condena. Y es lo que ha pasado en este caso. Cuando 10 magistrados han dictado sentencias unánimemente y ha condenado a estos señores políticos, volvemos, lo repetimos, por el proceso del proceso ilegal, un proceso que se llevaba ilegal y se le había advertido por activa y por pasiva, pero ellos estaban por encima de la ley, estaban en su país independiente. ¿Lo hicieron por venganza o por revancha? O dictando las leyes españolas. Porque no han cumplido, no han querido cumplir con la ley. Ellos sabían lo que estaban haciendo y han cometido y fueron condenados por ellos un delito de sedición. Eso es lo que hay. Y lo demás, que se quiera intentar confundir a la opinión pública. Pero mire, yo creo que todos los españoles lo tenemos muy claro, y los propios catalanes, que también están sufriendo y que están dividiendo a la sociedad catalana. Y que no se justifica. Mire, un indulto se tiene que dar, es una medida de gracia, está regulado, y si se dan las condiciones se puede conceder, si no se dan las condiciones no se puede conceder. Pero una de las condiciones primordiales es que esté arrepentido del delito que se ha cometido. Pero evidentemente,
y que dicen, reconocen expresamente, públicamente, que no están arrepentidos y que lo volverían a cometer. Esto lo hemos escuchado todos, a través de los medios de comunicación. Los cuales están pidiendo una amnistía y pide el referendo de autodependencia. Vamos a ver, la amnistía no cabe con nuestra Constitución. No sé si pide que lo indemnicen también. Bueno, eso es lo que falta, ¿no? La amnistía no cabe en nuestra Constitución y por lo tanto Sánchez habla del indulto y el indulto en este momento, desde luego, yo estoy convencida que la mayoría de los españoles, por no decirle casi el 99,9%, no están a favor porque no se cumplen los requisitos. ¿Lo llevará a cabo el gobierno? Bueno, yo creo que sí, porque como le decía antes, estoy convencida que ese indulto es el pago de Sánchez para permanecer en el poder. ¿Y qué tenemos que pagar más para que siga el señor Sánchez en el poder? Pues lo siguiente. Lo llevamos pagando mucho tiempo. Digo, pues bueno, pues lo hemos visto con el acercamiento de los presos de ETA condenados por asesinatos durísimos de sangre a las cárceles, lo hemos visto ya en muchísimas ocasiones y lo seguiremos viendo. Este señor Sánchez es que con tal de permanecer en el poder... ¿Y por qué esperó el señor Sánchez a poner este motor que tenía ahí paradito, a que haya pasado las elecciones madrileñas para poner deprisa y corriendo ahora los indultos? Bueno, yo creo que son sus socios, los independentistas, los que la apoyan en el gobierno, los que le están exigiendo ese pago. Y bueno, hemos visto con anterioridad la famosa mesa donde se reunían, ahora dicen que se van a volver a reunir y por supuesto que sale adelante el indulto. El Partido Popular, nosotros a nivel nacional le hemos pedido la comparecencia al presidente para que explique si esto, cómo va a otorgar ese indulto, ¿no? Sin que se cumplan los requisitos y sin que estos condenados no estén ni arrepentidos y además insistan en que lo volverían a hacer. Visto la estadística y el respaldo que está recibiendo el gobierno de España por parte de los ciudadanos, y ahí nos vamos nuevamente a los sondeos, donde ha crecido el Partido Popular, donde la acción del voto está, ¿firmará el señor Sánchez un referendo autodeterminación fecha después de unas elecciones? Digo no, porque bien, pues ahora el gobierno va a otorgarle al gobierno catalán de que el referendo lo vamos a hacer en el 2025. Mire, yo estoy convencida que le vamos a parar el indulto a los españoles, que le vamos a demostrar a Sánchez que no puede hacer lo que quiere, ni lo que le da la gana, que aquí nadie está por encima de la ley y que aunque sea una medida de gracia que le corresponde al gobierno de la nación, ya el Tribunal Supremo le ha indicado que no se dan las condiciones y todos los españoles estamos viendo cómo no están arrepentidos y cómo amenazan con volverlo a hacer si fuera preciso. Por lo tanto, yo estoy convencida que los españoles les vamos a decir hasta aquí, no des un paso más porque no lo vamos a permitir. Doña Mastarela Navarro, un placer tener en esta casa y tratar temas fíjese, a nivel nacional a los temas regionales que vivimos también en este archipiélago, aquí en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Pues cerramos esta entrevista con la presidenta del Partido Popular en Canarias, doña María Australia Navarro, y a su vez diputada regional en el Parlamento de Canarias. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.